Muy buenas, fortunatas, fortuneros y todo aquel que esté mirando este video. Habíamos dejado al doctor Willett espantándose viendo la clase de criaturas que estaba invocando Charles Ward con algunos de sus cómplices. Y bueno, menos mal que consiguió salir de ese lugar. Ahora vamos a ver qué más ve. Pero, como siempre les digo, like, comenten, compartan. Si es la primera vez que lo ven, suscríbanse, activen la campanita de YouTube para que los informe cuando sube un video y si les gusta lo que están viendo, páguenme un cafecito cuyo link está en la descripción. Dicho todo esto, vamos con el relato. Una pesadilla y un cataclismo 3. Momentos después, llenó apresuradamente de petróleo las lámparas apagadas y apenas volvió a estar la habitación brillantemente iluminada, miró a su alrededor buscando una linterna con la cual continuar sus exploraciones. A pesar de la impresión de horror que le sobrecogía, estaba firmemente decidido a no dejar piedras sin remover en su investigación de los espantosos hechos que habían provocado la locura de Ward. Al no encontrar una linterna, escogió la más pequeña de las lámparas, se llenó los bolsillos de velas y fósforos y cogió también una lámpara de petróleo para utilizarla si llegaba a encontrar el laboratorio oculto más allá del terrible vestíbulo con su blasfemo altar y sus horribles pozos. Cruzar de nuevo aquel espacio exigía una gran fortaleza de ánimo, pero Willett sabía que tenía que hacerlo. Afortunadamente, ni el aura diabólica ni el foso abierto se hallaban cerca de la pared horadada con celdas que rodeaba la caverna y cuyos negros y misteriosos arcos habían de constituir el primer objetivo de una investigación lógica. De modo que Willett regresó a aquel vestíbulo inundado de fetidez y de angustiados lamentos y bajó la mecha de la lámpara para evitar ver siquiera a distancia el diabólico altar o el pozo descubierto. La mayoría de los arcos conducían a cámaras pequeñas, unas completamente vacías y otras que evidentemente se usaban como almacén. En varias de estas últimas vio una acumulación muy curiosa de los más diversos objetos. Una estaba llena de prendas de vestir semipodridas y cubiertas de polvo, y no fue pequeño el horror del doctor Willett cuando comprobó que aquellas prendas habían sido utilizadas hacía siglo y medio. En otra habitación halló ropas de época más reciente que parecían haber sido almacenadas allí para equipar a un gran número de hombres. Pero lo que más le repugnó fueron unas enormes cubas de cobre con siniestras incrustaciones que encontró diseminadas por varias de las cámaras. Le inquietaron aún más que los cuencos de plomo llenos de extraños residuos y que despedían un hedor repugnante, perceptible incluso en medio de la fetidez general de la cripta. Cuando hubo registrado casi palmo a palmo la mitad de aquel muro circular, Willett descubrió otro pasadizo semejante al que daba entrada a la cripta y al cual se abrían numerosas puertas. Después de penetrar en 3 estancias de tamaño mediano y variado contenido, llegó a una habitación amplia y de forma oblonga, llena de cubetas, crisoles, instrumental químico moderno y numerosos libros. Los muros estaban forrados de estanterías ocupadas por recipientes y botellas de todos los tamaños. Aquel era, sin lugar a dudas, el laboratorio de Charles Ward y el que había utilizado asimismo Curwen hacía siglo y medio. Luego de encender las 3 lámparas que encontró llenas y preparadas, el doctor Willett examinó el lugar y todo lo que contenía con el mayor interés, observando que, a juzgar por los numerosos reactivos que figuraban en las estanterías, las investigaciones del joven Ward habían estado relacionadas con alguna rama de la química orgánica.
Muy poco era lo que podía deducirse de los aparatos que allí se encontraban y entre los cuales se hallaba una mesa de disección que ocupaba el centro de la estancia, de modo que en este sentido el laboratorio constituyó para el doctor Willett una gran decepción. Encontró entre los libros un manoseado ejemplar de la obra de Borellus, y no fue pequeña la sorpresa del médico al observar que Ward había subrayado precisamente aquel mismo párrafo que tanto impresionara 150 años antes al bueno del señor Merritt en la granja de Pawtuxet. No era aquel, sin embargo, el ejemplar antiguo, pues este había sido destruido durante el asalto al laboratorio de Curwen. En las paredes de la estancia se abrían 3 arcos que el doctor examinó sucesivamente. 2 de ellos conducían a sendos almacenes repletos de ataúdes en diversos estados de conservación, provistos todos ellos de placas de identificación, 2 o 3 de las cuales se detuvo Willett a descifrar, experimentando un estremecimiento ante el significado de aquellas inscripciones. Había también varios cajones nuevos y cuidadosamente clavados que no se detuvo a examinar. Quizás lo más interesante fueran algunas piezas sueltas, muy estropeadas y que a juzgar de Willett debieron formar parte de los aparatos del antiguo laboratorio de Curwen. A pesar de los daños que habían sufrido durante el asalto a la granja, aún podía reconocerse en ellos los trabajos químicos del período georgiano. El tercer arco conducía a una estancia algo mayor, cuyas paredes estaban llenas de estanterías y en cuyo centro había una mesa sobre la que reposaban 2 lámparas. Willett las encendió y a su luz estudió los interminables estantes que le rodeaban. Algunos de ellos estaban completamente vacíos, pero la mayoría aparecía ocupada por pequeños recipientes de plomo de 2 formas distintas, unos altos y sin asas, semejantes a un lequitos griego, y otro con una sola asa, del tipo palerón. Todos estaban provistos de tapas de metal y cubiertos por extraños símbolos grabados en bajo relieve. Al cabo de unos instantes, el médico cayó en la cuenta de que aquellos recipientes estaban clasificados cuidadosamente. Todos los lequitos estaban a un lado de la habitación bajo un gran cartel de madera en que se leía la palabra custodios, y todos los palerón al otro, bajo un rótulo similar que decía materia. Cada uno de los recipientes llevaba una etiqueta con un número que, al parecer, hacía referencia a un catálogo, en vista de lo cual Willett se propuso emprender la búsqueda de aquel inventario. De momento, sin embargo, le interesaba más averiguar cuál era el contenido de aquellos recipientes. Abrió varios de ellos elegidos al azar con resultado invariable. Todos contenían una pequeña cantidad de una sola clase de sustancia, un polvo finísimo de muy leve peso y de color neutro, aunque con diversos matices. Era evidente que la ordenación de los recipientes no respondía a esa tenue variación de tono, pues un polvo gris azulado podía estar al lado de otro rosado, y el polvo contenido en un palerón podía tener un duplicado exacto en un lequitos. La característica más marcada de aquel polvo era su total falta de adherencia. Willett podía verterlo en la palma de la mano y devolverlo después al recipiente sin que quedara entre sus dedos el menor residuo. El significado de los 2 letreros le intrigó y se preguntó por qué motivo estarían aquellas sustancias químicas tan radicalmente separadas de las que había visto en otros recipientes en el laboratorio propiamente dicho, y de pronto le vino a la memoria donde había visto la palabra custodios en relación con ese espantoso misterio. Había sido, naturalmente, en la carta dirigida recientemente al doctor Allen y que parecía ser de puño y letra de Edward Hutchinson, y las líneas en cuestión decían:
Juzgo prudente en extremo su decisión de no conservar tantos custodios como puedan ser hallados en caso de dificultad, como bien recordará su merced por propia experiencia. ¿Qué significarían estas palabras? Pero cuidado, ¿no había oído alguna vez una palabra semejante en relación con todo aquel asunto? ¿Cómo no le había venido a la memoria al leer la carta de Hutchinson? En los días en que Ward aún le hablaba de sus investigaciones, le había dicho que en el diario de Eleazar Smith se mencionaban fragmentos de conversaciones que habían tenido lugar en el interior de la granja, diálogos terribles en los que intervenían Curwen, varios cautivos y los guardianes de aquellos cautivos. De modo que aquello era lo que contenían los lequitos, el fruto monstruoso de sacrílegos ritos, las sales a que aludía Borellus. Willett se estremeció al pensar en lo que había tenido entre sus manos y por un momento le acometió la tentación de huir de aquella caverna repleta de estanterías en cuyos anaqueles yacían innumerables centinelas silenciosos y quizás vigilantes. Luego pensó en la materia, en el infinito número de recipientes del tipo Palerón que había al otro lado de la estancia. Sales también, pero si no eran sales de custodios. ¿Qué otra clase de sales podían ser? ¡Santo cielo! ¿Sería posible que se hallaran allí las reliquias mortales de la mitad de los grandes pensadores de todas las épocas, arrancadas por manos impías de las tumbas donde el mundo las creía seguras y sujetas a la llamada y el interrogatorio de unos locos que pretendían asimilar sus conocimientos guiados por algún propósito que, como decía el pobre Charles en su carta, podía afectar a la civilización, las leyes naturales, quizás incluso a la suerte del sistema solar y todo el universo? Y él, Marinus Bicknell Willett, había tenido aquel polvo entre sus manos. Reparó después en una pequeña puerta que había al fondo de la habitación y se tranquilizó lo suficiente como para acercarse a ella y examinar la burda figura grabada sobre el dintel. Era solo un símbolo, pero al verlo el doctor se estremeció recordando el día en que un amigo suyo le había dibujado aquella misma figura en un papel y le había explicado lo que significaba en los oscuros abismos del sueño. Era el signo de Kot, aquel que ven los soñadores sobre el arco de entrada de cierta torre negra que se yergue solitaria en medio de la penumbra. Y a Willett no le había gustado lo que su amigo Randolph Carter le había dicho acerca de sus poderes. Pero pronto se olvidó de aquel símbolo al percibir un nuevo hedor en el aire. Se trataba de un olor de origen químico y no animal, y procedía de la habitación situada al otro lado de la puerta. Aquello era sin duda la fetidez que empapaba las ropas de Charles Ward el día en que se lo llevaron los médicos, de modo que era allí donde se hallaba cuando recibió la visita de los alienistas. Se había mostrado mucho más prudente que Joseph Curwen, ya que no había ofrecido la menor resistencia. Willett, decidido a investigar todos los horrores y pesadillas que el siniestro subterráneo pudiera depararle, empuñó la pequeña lámpara y cruzó el umbral. Una ola de indescriptible terror le rodeó, pero luchó denodadamente por no gritar y sobreponerse a ella. Al fin y al cabo, no había nada vivo que pudiera causarle daño y, por otra parte, estaba dispuesto a lo que fuera con tal de descifrar el misterio que envolvía a su paciente. La habitación en la cual acababa de entrar era de tamaño mediano y carecía de muebles, a excepción de una mesa, una silla y dos grupos de extrañas máquinas con abrazaderas y ruedas que Willett reconoció como instrumentos medievales de tortura. A un lado de la puerta había un montón de látigos y junto a ellos unos estantes en los que se alineaban varios recipientes de plomo semejantes a los laquitos griegos. Al lado había una mesa y sobre ella una potente lámpara de argand, un bloc de notas, un lápiz y dos de los lequitos de la estantería de la otra habitación.
Willett encendió la lámpara y examinó minuciosamente el bloc para ver qué notas estaba tomando Charles cuando fue interrumpido por los alienistas, pero no pudo entender más que unas cuantas palabras escritas con la extraña caligrafía de Curwen y que no arrojaban ninguna luz sobre el caso en conjunto. Decían lo siguiente: B no habló, escapar pudo a través de los muros y halló el lugar profundo. Vi al viejo B recitar el Sabaoth y aprendí la manera. Invocado he por 3 veces la presencia de Yog-Sothoth y al tercer día se dio. Necesario es que F confiese lo que sabe acerca del modo de invocar a los del exterior. La potente lámpara de Argand iluminaba toda la habitación, y así fue como el doctor pudo ver en la pared situada frente a la puerta, en el espacio que quedaba entre los 2 grupos de instrumentos de tortura, una serie de colgadores de los que pendían túnicas de un blanco amarillento. Pero mucho más interesantes le resultaron las 2 paredes laterales, las cuales estaban cubiertas de símbolos místicos y de fórmulas burdamente talladas en la piedra. Había también símbolos grabados en el suelo, entre los cuales destacaba un enorme pentágono que ocupaba el centro exacto de la habitación, y sendos círculos de unos 3 pies de diámetro, situados en un punto equidistante de cada una de las 4 esquinas del cuarto y el pentágono central. En uno de aquellos 4 círculos, muy cerca del lugar donde vio Willett caída en el suelo una túnica amarillenta, había un recipiente Kilik, como los que se alineaban en la estantería colocada junto a los látigos, y fuera del círculo, aunque muy próximo a él, uno de los recipientes Palerón de la habitación contigua con una etiqueta que llevaba el número 118. Este último recipiente estaba destapado y Willett comprobó que no contenía nada en su interior, pero comprobó también con un estremecimiento que el otro no estaba vacío, sino que contenía una pequeña cantidad de polvos de un color verdoso. Un escalofrío recorrió el cuerpo del médico mientras relacionaba mentalmente los elementos y antecedentes relacionados con aquella escena: los látigos y los instrumentos de tortura, las sales de los recipientes que correspondían a materia, los 2 léquitos de las estanterías alineadas bajo la palabra custodios, las túnicas, las fórmulas grabadas en las paredes, las notas del blog, las sospechas que habían despertado las cartas y leyendas y los millares de dudas y suposiciones que habían atormentado a los amigos y a los padres de Charles Ward. Todo ello envolvió al doctor como una ola de horror mientras contemplaba el polvo verdoso contenido en el recipiente de plomo. Sin embargo, y gracias a un esfuerzo sobrehumano, consiguió dominarse y empezó a estudiar las fórmulas grabadas en las paredes. Era evidente que habían sido talladas en la época de Joseph Curwen, y el texto no podía por menos que resultar familiar a un hombre que tanto había leído sobre tal personaje y que estuviera familiarizado con la historia de la magia. En una de ellas reconoció el doctor inmediatamente la que la señora Ward oyera canturrear a su hijo aquel malhadado Viernes Santo del año anterior, y que una autoridad en la materia le había descrito como terrible invocación dirigida a los dioses secretos que moran más allá de la esfera de la normalidad. No figuraba así exactamente tal y como la señora Ward la había repetido, ni siquiera como aparecía en la versión que aquel experto en la materia le mostrara en la página prohibida de Eliphas Levi, pero era indiscutiblemente la misma, y Willett se estremeció de horror al reconocer en ella palabras tales como Sabaoth, Metratón, Almonsin y Sariatanamik. La fórmula en cuestión estaba grabada en el muro situado a la izquierda de la entrada. El de la derecha estaba igualmente cubierto de invocaciones que Willett reconoció gracias a las notas que había encontrado en la biblioteca. Eran de hecho casi idénticas a estas,
e iban igualmente encabezadas por los antiguos símbolos de cabeza de dragón y cola de dragón, como en las notas de guarda, pero la ortografía variaba mucho de la versión moderna, como si el viejo Curwen hubiera tenido un modo distinto de representar los sonidos, o como si estudios posteriores hubieran dado como resultado variaciones más perfectas y eficaces. El doctor trató de reconciliar la fórmula tallada en la piedra con la que resonaba persistentemente en su cabeza, y tras grandes trabajos logró conseguirlo. La que él sabía ya de memoria comenzaba y mientras que la que se leía en el muro empezaba lo cual significaba una marcada alteración de la segunda palabra. Aquella discrepancia les desconcertó, y al poco comenzaba a recitar en voz alta la primera de las fórmulas, tratando de reconciliar los sonidos que él recordaba con las letras que veía esculpidas en la piedra. Su voz se alzó extraña y amenazadora en aquel abismo de misterios, como siniestro contrapunto a los inhumanos lamentos que llegaban hasta él a través de la fetidez del aire y de la oscuridad. Pero, ¿qué era aquel viento frío que se había levantado al son de su invocación? Las lámparas chisportearon como si fueran a apagarse, y por unos instantes la oscuridad se hizo tan densa que las palabras esculpidas en la piedra de los muros casi se borraron de su vista. La habitación se llenó de humo y de un olor acre que ahogó por completo el hedor procedente de los fosos. Era un olor parecido al que Willett había percibido anteriormente, pero mucho más intenso y penetrante. Se volvió de espaldas a las inscripciones para enfrentarse con la estancia y su extraño contenido, y descubrió entonces que del recipiente que estaba en el suelo y que contenía el ominoso polvo de color verdoso, surgía una nube de vapor compacto, entre verde y negro, y de una opacidad y una densidad asombrosas. ¡Santo cielo! Aquel polvo correspondía a los anaqueles dedicados a materia. ¿Qué estaba ocurriendo y qué había provocado aquel suceso? La fórmula que había estado recitando, la primera de las dos, la que correspondía a la cabeza de dragón, al nodo ascendente. Dios bendito, ¿podría ser? La cabeza le dio vueltas y por su cerebro cruzaron en vertiginosa sucesión las imágenes dispersas de todo lo que había visto, oído y leído en relación con el espantoso caso de Joseph Curwen y Charles Dexter Ward. Encarezco de nuevo a su merced lo que le aconsejé tiempo ha, que ejercite gran cautela y no llame a su presencia, ni a partir de las sales, ni de más allá de las esferas, a nadie que no pueda hacer desaparecer. Tenga siempre su merced preparada la invocación necesaria para ello, y nunca confía estar bien seguro de quién ha requerido a su presencia. Y por 3 veces he hablado con lo que en él estaba inhumado. Dios del cielo, ¿qué era aquella forma que se elevaba entre el humo?